decía yo que yo no uso PowerPoint, ya me acostumbré a cómo somos en humanidades. La idea más bien es exponer una serie de reflexiones. Y como le decía a Jerónimo, quiero empezar haciendo alusión a lo que de alguna manera no sé si la palabra es celebrar, pero se conmemoró el día viernes. El día viernes de la semana pasada fue el Día Internacional y Día Nacional de la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia. Fue un día importante porque por primera vez ya hace un decreto para que todos los años a nivel nacional ya se conmemore esta fecha. Ya en el sexenio pasado había habido una recepción presidencial y un intento de que fuera un día nacional contra la homofobia, pero no fructificó. Y quiero empezar por allí porque me va a permitir situar una serie de cosas que tienen que ver con lo trans, el feminismo, la diversidad sexual. El 17 de mayo es una fecha muy importante porque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó del Código Internacional de Enfermedades a la homosexualidad y le hace también al lesbianismo. Ese año entonces concluyó un proceso que había empezado en 1970 cuando los activistas LGBT habían empezado a criticar a la Asociación Psiquiátrica Americana, precisamente porque en el manual asociado, que es el DSM, el manual, digamos, de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales de la APA, estaba la homosexualidad considerada como una enfermedad mental. Y en 1990 los activismos empezaron a protestar y se encontraron con un grupo de psiquiatras que estuvieron dispuestos a escuchar. Y después de 1970, 71, 72, para 1973 la APA saca la homosexualidad de su lista de enfermedades. ¿Cómo llegó allí en primer lugar? Había llegado allí por una serie de razones. El DSM tiene su origen en los manuales médicos militares que se usaron en las guerras mundiales. Y eso es muy importante porque para los ejércitos la homosexualidad era algo que podía ser potencialmente, digamos, perturbador para la población militar. Ellos tenían el miedo de que si había básicamente hombres homosexuales dentro de la Marina, estamos hablando de Estados Unidos, de la US Navy o de la, digamos, de la milicia tal cual, eso llevara a que las tropas no tuvieran la cohesión suficiente. Y en ese sentido es que se buscaba además discriminar a los homosexuales para que no estuvieran en la US Navy, ¿no? y en la US Army. A ver, también se creía que era una enfermedad por otras razones, a eso regresaré más adelante, pero los primeros manuales que sistemáticamente están colocando a la homosexualidad como una enfermedad que puede ser socialmente perniciosa, sí van a ser manuales militares, y ese contexto de posguerra va a tener un efecto muy importante sobre la Asociación Psiquiátrica Americana, precisamente porque la Asociación Psiquiátrica Americana se vuelve una asociación muy importante en el contexto de la guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, por el tema del trastorno de estrés postraumático. Y entonces la psiquiatría se vuelve una herramienta fundamental en el caso de las Fuerzas Armadas durante la guerra, y posteriormente esa influencia se traslada a los ámbitos civiles. Entonces el primer DSM va a hacer eco de estas ideas. En una primera edición van a ser sobre todo el corte psicoanalítico. Esto en los años 50, esto se mantiene para la segunda edición. Para la tercera edición se empieza a abandonar el enfoque psicoanalítico en favor de otro tipo de enfoques ya más estadísticos, pero la homosexualidad permanecía allí. Es hasta 1973 que es eliminada después de un periodo de 4 años, donde se recuperaron una serie de investigaciones que habían empezado desde finales de los años 40.
entre la presión de los activismos y estas investigaciones es que se logra convencer al establishment psiquiátrico de que no es una enfermedad mental. Las investigaciones eran de muchos tipos. Algunas de las primeras que se hicieron fueron para mostrar que había sesgos metodológicos, sobre todo con muestreo, porque los estudios que se hacían para ver que la homosexualidad era patológica eran sobre todo en dos tipos de espacios: las prisiones y los sanatorios mentales. Díganme si no les parece que ahí hay un posible sesgo. Entonces se concluía que la homosexualidad estaba asociada a la criminalidad y a la enfermedad mental. Este tipo de sesgos, por ejemplo, no solo ocurrieron en Estados Unidos, también en México. Todavía en los años 60, el Instituto de Capacitación Criminalística Federal, estamos hablando del año 62-63, llevó a cabo un foro donde estuvieron algunos incluso de los fundadores de a la postre, bueno, ya era para entonces la Sociedad Mexicana de Genética Humana, que participaron en estos foros. Y en estos foros, por supuesto, una de las cosas que se decía es que la homosexualidad era un indicador de peligrosidad social. Es decir, que en sí no era un crimen, pero que las personas homosexuales eran más proclives a cometer un delito y que en ese sentido había que tener cuidado con ellas. De allí que, por ejemplo, en criminología se hiciera la recomendación de que hubiera visitas conyugales, porque decían le puedes quitar todo a un hombre, menos su masculino. Esa no. Todo esto un poco se los cuento para que vean los antecedentes de cómo llegó la homosexualidad a estar en estos manuales y del tipo de críticas que empezaron a hacerse para sacar. Empezaron a mostrarse, por supuesto, que había una serie de sesgos sociales que estaban codificados en la ley y en la medicina, que llevaban a prácticas de discriminación, que había problemas de muestreo, y una psicóloga llamada Evelyn Hooker, a través de lo que se llama ahora la metodología de la bola de nieve. Resulta que ya tenía un alumno de doctorado, y siempre en psicología los alumnos son conejillos de indias, esta no fue la excepción. Entonces el alumno de doctorado le dijo a Evelyn Hooker que él era homosexual y que él no se sentía representado por esos estudios. Y le dijo, es que cuando yo veo a todos mis amigos no nos parecemos a lo que se está diciendo ahí. Y entonces ella fue literalmente a conocerlos y empezó a conocer a través de esta bola de nieve, es decir, preséntame a tus amigos, tus amigos presenten a sus amigos, y a través de eso fue desarrollando todo un muestreo mucho más interesante. Y empezó a decir que no había diferencias significativas en términos estadísticos, en términos de competencias mentales o físicas. Y esto fue fundamental porque lo que dijo es que lo que ella veía era afectaciones, y esto se ha, digamos, verificado muchas veces, que tenían que ver con los mecanismos de discriminación de la sociedad. Evelyn Hooker fue una, digamos, de las antecesoras. Después llegarían científicos activistas, sobre todo en los años 50 y 60, que empezarían a decir que toda la psiquiatría tenía que ser mirada con lupa en este tema en particular. No me extiendo mucho sobre este punto porque no es el tema, pero sí quiero decir que eso lleva a que en 1973 se saca la homosexualidad del DSM y empieza un proceso, porque si bien el DSM se supone que tendría que ser solamente norteamericano, que es la Asociación Psiquiátrica Americana y de Estados Unidos, lo cierto es que es un manual hegemónico que se usa en la mitad del mundo, pero en la otra mitad del mundo se usa justamente el Código Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Y esa lucha llevó mucho más tiempo. Esa lucha llevó hasta 1990. Digo, no sé si todos los jóvenes aquí nacieron en este año, yo creo que nacieron un poco después, pero es muy cerca, o sea, básicamente es un poco más viejo que ustedes, los más jóvenes, ¿no? Lo cual a mí me parece horrible, porque yo para entonces ya había nacido desde hace un rato y pues lo veo muy reciente. Entonces, el 17 de mayo se escoge precisamente como una fecha a nivel mundial para conmemorar esto. Y tiene significado, y tiene un significado hoy por varias cosas. Primero,
de alguna forma lo que pasó entre 1973 y 1990 marcó una ruptura dentro de las ciencias biomédicas, ciencias biológicas y de lo que se llaman las experticias psi, o sea, psiquiatría, psicología, y también un poco dentro del psicoanálisis, pero el psicoanálisis es una cosa rara, está muy dividido en grupos y en realidad tiene poca relación con la Organización Mundial de la Salud, pero hay algunos grupos, sobre todo en Estados Unidos, que trabajan con psiquiatras. Lo que pasa, por supuesto, en este momento es que se da una ruptura. Antes de 1973 y 1990, la tarea de las ciencias biomédicas y de las experticias psi era dual. Por un lado, buscaban explicar por qué había diversidades sexuales, por qué había personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans. Y por otro lado, tenían un afán terapéutico. Y ese afán terapéutico es una de las cosas que después de 1973 y 1990 se abandona. Es decir, hoy por hoy todavía las ciencias biomédicas y las experticias psi se hacen la pregunta de por qué hay diversidad sexual. Y a eso regresaré un poco más adelante. Pero lo que se deja de buscar es una terapéutica, porque empieza a reconocerse que no hay una disfuncionalidad y que entonces no es necesaria una terapéutica. De hecho, se empieza a mover todo, todo el aparato biomédico y de las experticias psi a otro enfoque, al enfoque de ayudar a las familias y ayudar, por ejemplo, a los espacios escolares a combatir la LGBT-fobia, precisamente porque se dan cuenta que estas prácticas de discriminación sí tienen efectos psicológicos sobre las personas. Entonces, el grueso de las ciencias que tenían que ver con esto migra su cometido a tratar de evitar estas prácticas de discriminación. Y ojo, lo que no renuncia es a la pregunta de por qué existen las diversidades sexuales. Esa nos la seguimos haciendo. Esa no es una pregunta inocente, y también quisiera regresar a esa, porque hoy por hoy sigue dando de qué hablar. De hecho, literalmente hoy por hoy es, ahorita en Twitter, con el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Porque les decía yo que el viernes fue 17 de mayo, entonces no sé si lo vieron, pero el Ángel de la Independencia se pintó de arcoíris, el Senado se pintó de arcoíris. Y bueno, yo tuve la oportunidad, hubo actividades todo el día, me tocó estar justo en el encendido de las luces del Senado. Me invitó el Senado de la República justo a dar un discurso sobre este tema. Y yo tenía miedo de ir por exactamente lo que pasó. Sabía que iba a salir y entonces iba a recibir millones de insultos en Twitter, que es exactamente lo que está pasando. Llevo básicamente ya 48 horas bajo un acoso irrefrenable en Twitter, pero justo es sobre este tema, de por qué existen las diversidades sexuales. La gente que se dedica a hacer historia de la sexualidad dice que en el siglo XIX cambió la manera en la que se entendía la sexualidad. ¿Por qué? Porque podríamos decir siempre ha habido diversidad sexual, y eso en cierto sentido es cierto, pero no se ha estructurado de la misma manera. Y eso es una cosa que luego nos cuesta mucho trabajo imaginar. Decimos, había homosexuales en la Grecia clásica, y dices, bueno, espérate tantito porque eso era distinto. Porque era algo que estaba estructurado sobre todo por lógicas de edad. De hecho, los paidika griegos es algo que tiene que ver mucho más con un contexto como el gimnasio griego, que es un contexto de enseñanza, y con una relación de edad entre un hombre que ya, digamos, es un hombre maduro. Bueno, la madurez era muy pronto, básicamente cuando tenían barba, y un puber. Y era una relación que estaba atravesada por esa lógica, por una lógica de enseñanza. Eso no pasa hoy con la homosexualidad. Bueno, no quiere decir que no haya asimetrías de edad, pero no están estructuradas bajo esa lógica. Entonces, lo que nos ha enseñado la historia de la sexualidad es que las sexualidades en cada época y en cada cultura se estructuran distinto. En el siglo XIX, sobre todo en el contexto occidental, que llegó muy pronto a América, estamos hablando de primero Alemania, Inglaterra, España, Francia, Italia, pero llega muy pronto, estamos hablando de 10, 12 años, que llega al continente americano.
empezó a estructurarse en términos de términos médicos que fueron reapropiados a modos de identidades y que fueron de hecho constituyendo personas que no cometían actos que eran entendidos como actos pecaminosos, como eran antes cualquiera podía ser un sodomita, porque era algo que estaba definido en términos de un acto. Después de eso la medicina lo redefine ya no como un pecado, sino precisamente como un trastorno mental, y lo va a definir así. Entonces la persona no comete un acto pecaminoso, sino que está trastornada todo el tiempo, ejecute o no un acto. Entonces, en ese sentido es que se dice que la sexualidad empieza a constituir tipos de sujetos. Cuando pasa esto, está pasando algo muy importante en biología, que es la publicación del origen de las especies. Y eso lleva muy pronto a que los médicos se hagan la pregunta: ¿y por qué esta gente no se extingue? ¿Por qué esta gente no se reproduce? Y si se dan cuenta, una de las cosas que pasa, por supuesto, es que después del origen de las especies, parece que todo en biología tiene sentido a la luz de la reproducción. Digo, usemos a Dobzhansky para decir esto. Y entonces se vuelve una especie de misterio darwiniano, el por qué hay un tipo específico. Pero quiero que vean cómo coinciden estos dos eventos. El hecho de que empezamos a hablar de tipos de sujetos y el hecho de que la biología decreta que todo en biología es reproductivo. Y eso lleva a las ciencias a un enorme proyecto de entender por qué. Y la inmensa mayoría de las respuestas que dieron la medicina, la sexología, la psiquiatría eran de corte patológico. Esto es una disfunción, porque no encaja dentro de un orden natural. Ahora, hubo excepciones muy pronto, desde el siglo XIX hubo excepciones. Hubo excepciones, por ejemplo, al romper con la lógica misma del funcionalismo. Y de ahí vienen eventualmente las ideas de Freud diciendo la conducta sexual humana no es funcional. Pero también hubo otro tipo de excepciones. Por ejemplo, a inicios del siglo XX, uno de los grandes psicólogos, que es George Evelyn Hutchinson, empieza a decir: quizá esto tiene que ver con las conductas cooperativas. A lo que quiero básicamente referir no es hacer una historia de la ciencia y la homosexualidad en este momento, sino simplemente que vean que el 17 de mayo de 1990 tiene una larga historia que nace en el siglo XIX, cuando empiezan a preguntarse los médicos: ¿y ustedes por qué están aquí? ¿Por qué existen? Y esa demanda de explicación se convierte en algo brutal, una demanda de justificación existencial, que además cada persona LGBT se encuentra a lo largo de su vida. O sea, cuando vas creciendo, una de las primeras cosas con las que te encuentras es con la pregunta de, una vez que te percasas de la diferencia, te haces la pregunta de ¿y por qué soy así? Y esa es una pregunta que no se la hacen las personas heterosexuales, precisamente porque aquí hay una demanda de explicación asimétrica. Entonces, lo que conmemoramos en un día como el 17 de mayo, precisamente, es el haber logrado dar unos primeros pasos en una larga batalla cultural para dejar de ser un misterio de armonía, para dejar de ser un sujeto que tiene que responder a una demanda de explicación diciendo estoy enfermo y necesito ayuda. Porque de hecho era lo que hacían estos saberes. Una vez que te colocaban en la posición de enfermedad, llegaban entonces a dar soluciones terapéuticas. Estas soluciones terapéuticas eran brutales. Después de 1973 y 1990, la inmensa mayoría de las comunidades científicas rechazan que la homosexualidad sea una enfermedad. Pero lo que ocurre es que algunos psiquiatras de formación psicoanalítica, descontentos, se alejan y entonces de los grupos científicos y se acercan a grupos religiosos. Grupos religiosos que pueden ser tanto protestantes como católicos como judíos, porque de verdad que hay de todo. También hay grupos laicos, pero la mayor parte de las alianzas las van a hacer con grupos religiosos. Y ahí es cuando empieza otra larga batalla que estamos peleando hoy, que es la batalla en contra de las así llamadas terapias reparativas o de conversión.
precisamente porque ellos empiezan a decir, no, esto sí es una enfermedad, sí se puede curar, sigue siendo un error, sigue siendo algo que va en contra del orden natural. Lo que les narro de la guerra actual que estamos teniendo en Twitter es precisamente porque el discurso en México del Frente Nacional por la Familia retoma precisamente este discurso de estos, digamos, psiquiatras que se asociaron con grupos religiosos y que retomaron investigaciones. Ojo, cuando ven las referencias bibliográficas es un escándalo. En humanidades no pasa nada si yo cito algo que tiene 70 años, porque yo puedo citar a Aristóteles y a nadie le parece terrible. Que en ciencias cites un estudio del año 40, de 1940, puede ser sospechoso, sobre todo si todas tus referencias se acaban en 1972, porque después de ese año ya no encuentras. Es una de las cosas que les pasa precisamente, es que todas las referencias que usan ya están refutadas. Es más, algunos de los estudios que usan los propios autores que los hicieron, como uno muy famoso que es un psiquiatra que se llama Robert Spitzer, son estudios donde los propios autores salieron a decir, nos retractamos de esto. En retrospectiva nos damos cuenta que había un mal muestreo y que había una serie de sesgos. Estos grupos, desafortunadamente, siguen teniendo un inmenso poder ante el sentido común, porque la gente sigue teniendo juicios homofóbicos, lesbófobos, transfóbicos, y siguen de alguna manera sosteniendo un discurso de que aquí lo que hay que hacer no es aceptar, sino terapiar. Y, oh por Dios, bueno, justo también el 17 de mayo se ha vuelto una fecha simbólica por eso, porque hoy esta es una batalla cultural que se ha movido a espacios como las familias y las escuelas. Una de las razones por las que el Frente Nacional por la Familia tiene tanta influencia es precisamente porque a muchos padres de familia les parece brutal que les digan, oiga, no corra a su hijo gay, no corra a su hija trans, no corra a su hija lesbiana, no sometan a sus hijos a una terapia reparativa. Dicen, no, yo decido cómo educar a mis hijos. Se les olvida, por supuesto, que está una cosa que se llama el interés superior del menor, que de hecho va por encima del derecho a los padres a educar a sus hijos. Pero bueno, hoy por hoy estamos, digamos, en una batalla, precisamente porque es una batalla por transformar espacios educativos y espacios familiares. Sí voy a llegar a lo trans, seguro que sí, no les puse ese título, nomás porque sí. Pero sí me parece importante decir esto, porque si bien este es un espacio de investigación, también es un espacio donde hay alumnos, incluso si no son alumnos, digamos, tan chicos, pero también es un espacio que tiene esa dinámica. Grupos como el Frente Nacional por la Familia están no solo peleando porque no se apruebe esta ley que las va a declarar precisamente como, las va a prohibir básicamente. La razón por la que las va a prohibir es que hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud ha llegado a la conclusión de que son tortura. Nada más para que se den una idea en qué consisten estas prácticas. Las más bajitas en términos de intensidad es ponerte una liga y que cada vez que tienes un pensamiento no heterosexual, ya no digamos trans, te des un ligazo. Y la idea es que eso te genera una especie de condicionamiento. O sea, la idea es que todo el tiempo te estés dando un ligazo. Esa es de las más bajitas. Otra, y empieza a ser más intensa, es un tipo de terapia que se usa con posibles delincuentes sexuales, que es lo que se llaman las terapias de saciación. Y es, te masturbas hasta que ya no tienes deseo sexual. Eso, aunque no lo crean, es considerado una terapia. La idea es que agotes eso. Van a decir, ¿a quién se le ocurrió eso? Ojo, para que vean que es un modelo muy viejo, está inspirado en una época en la cual la psicología entendía los afectos bajo lo que se llama el modelo hidráulico de los afectos. Es decir, como si fuera una especie de presa donde se acumula y se acumula y se acumula y levantas la presa y sale. La terapia de saciación está inspirado en eso y precisamente lo que busca es que no tengas ninguna pulsión sexual. Esas son como las más decentes. Están por supuesto las que tienen que ver con electrochoques, están por supuesto las que tienen que ver con administración de hormonas,
Los electrochoques se podrán imaginar que generan un daño cerebral. Las hormonas pueden inducir cuadros de depresión brutales y llevar al suicidio, además de que pueden generar una serie de trastornos metabólicos. Y además no funcionan, o sea, todas ellas están refutadas por la literatura. Están, por supuesto, las terapias de rezar. Literalmente contactas a un pastor que está, o un sacerdote, dependiendo de tu religión, que está disponible en Facebook todo el tiempo. Y le puedes decir, estoy teniendo este pensamiento y que te acompaña. Reza. Esto es real. Estos grupos, por supuesto, están defendiendo estas terapias porque la propuesta hoy es prohibirlas bajo la idea de que son tortura, porque además violan la Ley General de Profesiones. Porque si yo llego y digo, pues tengo una formación en psicología, la idea es que eso tenga una válida y yo no te puedo decir cualquier cosa. Y si hay 40 y tantos años de investigación que prueban que esto está refutado, pues es una violación de la Ley General de Profesiones. Pues por eso es que se está buscando justamente prohibir eso. Ahora, ellos van más lejos, y en esto hay un fenómeno regional en toda América Latina en contra de las humanidades, en contra de los estudios de género, al calificarlas como ideología de género, que también lo hacen estos grupos. Este es un movimiento que empezó en los años 90 y que fue originalmente impulsado por el Vaticano, con Juan Pablo II. Y la razón es que en un país como México, el artículo 3 constitucional dice que la educación tiene que ser laica, pero también tiene que ser científica. Esto quiere decir que te hace imposible una defensa religiosa. Entonces, lo que te queda como un mecanismo, digamos, para anular a todos los estudios que se han hecho desde la psicología, la psiquiatría, la biomedicina, porque se han hecho estudios desde muchas áreas, desde genética de la conducta, psicología evolutiva, nos caiga bien o nos caiga mal, también desde ahí se han hecho estudios. Se han hecho estudios desde psicología cognitiva, desde psicología social. O sea, desde una enorme cantidad de disciplinas se han hecho estudios que sistemáticamente prueban que no estamos ante cuadros patológicos. Entonces, dado que no pueden invocar la Biblia en un espacio como una corte, porque sería la violación de la laicidad, lo que han hecho es criticar la cientificidad de estas disciplinas. Por eso acuñan el término de ideología de género, diciendo un artículo como el tercero constitucional dice que tiene que ser algo científico y esto no lo es. Entonces, precisamente se han dado a la tarea de hacer una batalla contra las ciencias sociales, las humanidades, que están en estudios de género, pero también con partes de la psicología, e incluso con partes, digamos, de la biomedicina, acusando que todo eso es ideología de género y que no tiene un lugar en los libros de texto. Mientras esto ocurre, por supuesto, está un movimiento que está tratando de decir los libros de texto tienen que tener, por ejemplo, educación sexual. Ahora, esto nos puede parecer muy novedoso, pero en este país estos debates empezaron en los años 20. No es novedosa la discusión de los libros de texto. La primera vez que ocurrió es cuando la Sociedad Mexicana de Eugenesia, que luego se llamó Sociedad Mexicana de Policultura, llegó a decir que necesitamos poner la educación sexual allí. Claro, lo hacía por razones eugenésicas en ese momento, ¿no? Como por ejemplo, no queremos que los pobres tengan hijos, no queremos que haya una amenaza a la identidad racial. Vaya, no lo hacían por las razones que lo hacemos ahora. Pero esta es una batalla donde desde los años 20 la Unión Nacional de Padres de Familia, que ya existía, se ha estado peleando con aquellos que quieren que haya educación sexual en los libros de texto, ¿no? Entonces, de alguna manera el 17 de mayo sí es una fecha muy emblemática, porque allí se intersectan una serie de trayectorias históricas que tienen que ver con la patologización y posterior despatologización de la homosexualidad, y con toda una batalla cultural acerca de qué vamos a hacer con las diversidades sexuales. Vamos a tener una actitud de reconocimiento, de respeto y de inclusión, y entonces vamos a luchar en contra de la discriminación y de lo que genera, que son, por ejemplo, suicidios, que son, por ejemplo, mal desempeño escolar. O por el contrario, dejaremos
continuar esta tradición de colocarnos como anomalías, como alguien que está fuera del orden natural que tiene que ser reparado. Y esta es una contienda, por supuesto, que no solo se libra a nivel de argumentos, es una cuestión donde lo que se hace en las academias y los activismos se traduce también en políticas de Estado. Eso representa de alguna manera el 17 de mayo. Quizás a una comisión de equidad de género no lees todo esto relevante, pero sí lo es en el sentido que una de las cosas que se están trabajando hoy es a que los espacios educativos reconozcan que han tenido sesgos históricos. Y estos sesgos no solo son hacia las diversidades sexuales, sino en términos de diversidad racial, de diversidad corporal y por supuesto de género. La mayor parte de los espacios escolares no están organizados, por ejemplo, para tener personas con otras capacidades, por ejemplo, con discapacidad. ¿No? Eso ya lo sabemos. O sea, la clase de hoy, por ejemplo, es en el tercer piso y no hay un elevador, ¿no? Llega alguien y silla de ruedas, no tiene manera de llegar. Los espacios no solo no anticipan estos cuerpos, sino que de alguna manera están pensando que el cuerpo que va a ir ahí es un cuerpo hegemónico. Eso también pasa para la diversidad sexual. O sea, la mayor parte de las escuelas, por ejemplo, están pensando que todos sus niños son heterosexuales. De allí que, por ejemplo, una de las propuestas que hay hoy es, oigan, ¿por qué los niños LGBT se hacen la pregunta de por qué existo? ¿Por qué soy diferente? Porque toda la educación de alguna manera está orientada bajo el presupuesto de que todo el mundo es heterosexual. Entonces, cuando ves una serie de historias que de alguna manera no te dicen nada, te preguntas, ¿yo de dónde salí? ¿Por qué soy así? Todo esto se los cuento porque lo que estamos buscando hoy es transformar estos espacios, y esto es algo que me llevó a mí un tiempo, porque a mí, por ejemplo, al principio llegaban maestras de primaria y me decían, oiga, ¿y qué nos recomienda hacer? ¿No? Y cuando yo empecé a ver estas cosas les decía, no tengo ni idea, yo hago estudios de ciencia y género, soy filósofa, no sé qué hacer con su salón de clases, ¿no? Entonces ya me puse a investigar y los lineamientos que se hacen hoy, por ejemplo, son esos. Necesitamos construir espacios donde los alumnos de las diversidades se sientan reflejados. O sea, no puedes narrar una historia donde